En alguna ocasión yo les comentaba, yo le tuve mucha admiración al Papa San Juan Pablo II, y algo que me conmovió mucho de él es que cuentan personas que fueron cercanas que cuando el Papa estaba en su lecho de muerte pedía que le leyeran los relatos de la pasión del Señor. Este es uno de ellos, el que escuchamos hoy. Escuchamos la versión de Mateo y al Papa le gustaba escuchar estos relatos. Y ahora comprendo, seguramente que el Papa, al escuchar la pasión de Jesús, podía iluminar su propia pasión, sus propios sufrimientos. Y es que no nos olvidemos de una cosa: más allá de todo el dolor y de toda esta tragedia que escuchamos, porque es una tragedia, murió un inocente de una manera cruel, pero más allá de todo esto, el autor de este relato, y sobre todo el Espíritu Santo que lo inspiró, quiere que nos quede claro una cosa: también nosotros sufrimos, también nosotros tenemos problemas y dificultades, y el Señor quiere que nos quede claro que en esos momentos nunca, pero nunca estamos solos. No estamos solos. Él ha sufrido también. Él nos ha enseñado cómo se puede soportar todo el dolor, todo el sufrimiento, incluso la traición de los amigos. ¿Cómo se puede soportar todo esto sin que eso cambie nuestro corazón? Me llama mucho la atención esta frase que es dura, que dice Jesús, y Mateo es la única frase que recoge de Jesús en la cruz. Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay muchas interpretaciones sobre por qué Jesús dice esto. La mayoría se inclina a que Jesús está orando con uno de los salmos que así dice, pero también es verdad que en esos momentos Jesús está recogiendo los sentimientos de todos nosotros, que en algún momento, especialmente cuando pasamos por tribulaciones, por problemas, a veces nos sentimos como que Dios nos ha abandonado. Y Jesús hace suyo todo esto y lo lleva a la oración con el Padre. Por eso, que nadie se sienta solo cuando sufre, cuando es perseguido, cuando se le traiciona. No estamos solos. El Señor ha sufrido también por nosotros y con nosotros, y nos ha enseñado cómo se tiene que enfrentar el dolor y el sufrimiento. Muchas veces la tentación, pues, cuando pasamos por momentos difíciles, es pensar que no le interesamos a Dios. El Señor hoy nos demuestra que sí. ¿Y cuál es el camino para enfrentar el sufrimiento? Primero, ¿se dieron cuenta ustedes de cómo fue la oración de Jesús? Después de la última cena, dice que fue al Monte de los Olivos, a un lugar solitario, y allá Jesús ora. Su oración es sencilla y muy sincera. Sienta angustia y esto se lo expresa al Padre. Si es posible, aparta de mí esta hora. Pero enseguida también Él le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí nos está dando ejemplo, cómo se enfrentan las adversidades, las cosas que no comprendemos, con confianza en Dios, orando, siendo sinceros. Tenemos que compartir con Dios cuando nos angustiamos y decirle: yo no quisiera esto, pero también tenemos que aprender a decir: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que aprender a decirlo también. Y algo que me ha gustado mucho es que Jesús, una vez que ora, abraza la cruz con una fuerza y jamás se vuelve a mencionar que tuvo miedo. Parece que la oración le ha dado la fuerza para enfrentar lo que él tenía que enfrentar. Y al último, pues se abandona con plena confianza a los brazos de su Padre Dios. Y entonces eso es lo que el Señor nos enseña. Por eso insisto, que nadie se sienta solo ante el dolor y ante el sufrimiento. Un detalle: parece que en la cruz reina el silencio. Si se dieron cuenta, Mateo, esta versión que escuchamos hoy, no nos menciona, como les decía, más que una sola frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero más que silencio, si nos damos cuenta, en la cruz se escucha un grito fuerte. Y el grito fuerte es que Dios es amor. Porque lo que está detrás de la cruz es un amor grande que Dios nos tiene. Y por amor ha entregado a su propio Hijo. Pero también el grito fuerte que se escucha en medio del silencio es que tengamos piedad. Cada vez que leo estos relatos se me parte el corazón y me llega el sentimiento de tristeza.
y se siente mucha ternura hacia Jesús. Y por eso, al contemplarlo a Él y al sentir todo esto, estos sentimientos también tenemos que trasladarlos a la gente que nos rodea. ¿Cuántos crucificados tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente que sufre? ¿Cuánta gente que hoy llora, que padece injusticias? A ellos tenemos que canalizarles este amor y esta ternura que despierta esta escena del crucificado. Y finalmente quisiera comentar un detalle. Casi todos los evangelistas coinciden en los relatos de la pasión, salvo algunos detalles. Y a mí me ha llamado la atención que el detalle especial que tiene Mateo es que Mateo nos habla de un personaje que los demás no mencionan, la esposa de Poncio Pilato. ¿Se dieron cuenta que apareció en la escena? ¿Y se dieron cuenta qué hace la esposa de Poncio Pilato? Intercede por Jesús. Pide a su esposo que no haga nada malo con él. Y fíjense qué curioso, la esposa de Poncio Pilato, la esposa de un pagano, intercediendo por Jesús, mientras que la hija de Sión, el pueblo que en el Antiguo Testamento es considerado la hija de Sión, mientras que el pueblo grita, crucifícale, la esposa del pagano pide clemencia para Jesús. ¿Qué nos querrá decir este relato? ¿Qué nos querrá decir esto? El pueblo, los creyentes, gritan crucifícale, y en total contraste la esposa del pagano pide clemencia para Jesús, lo reconoce como justo. Nos puede decir mucho esto. Pero bueno, finalmente un detalle más. Poncio Pilato no se quiere meter en problemas, se lava las manos y se quita una responsabilidad que asume sobre todo los sumos sacerdotes, los fariseos, y esa responsabilidad no la asumen para bien, sino que llevan a la condenación de un inocente. Esto me hacía pensar, muchas veces también nosotros tenemos esa tentación, por comodidad, por no meternos en problemas, muchas veces dejamos responsabilidades. ¿Cuántas veces he escuchado a papás que para no pelear con sus hijos dicen mejor ya no les voy a decir nada? Papá, mamá, cuando sueltas una responsabilidad, ¿a quién se la vas a dejar? ¿Quién la va a tomar? En la sociedad nos puede pasar también que para no meternos en líos soltamos responsabilidades. ¿A quién se la vamos a dejar? En la misma iglesia pasa que en los grupos muchas veces hay problemas y los que están al frente dicen, Padre, yo no quiero problemas, mejor dejo este grupo, mejor dejo esta responsabilidad. ¿En manos de quién dejamos lo que muchas veces podemos asumir nosotros? El Señor nos invita a no tener miedo de meternos en líos, de tener problemas, siempre y cuando sea por la causa del reino. Por eso, ¿cuánto tiene que iluminar este relato de la pasión para nuestra propia vida? Que no tengamos miedo de trabajar a favor del reino, aunque esto implique meternos en problemas, pero que no tengamos miedo también ante las dificultades, ante las crisis, ante las traiciones que muchas veces enfrentamos, sino que las sepamos enfrentar así como nos enseñó Jesús. Que así sea.